Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos al inicio del curso de Violencia de Género y Ciberdelincuencia. En esta ocasión, saludamos a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Norte, a la doctora Elsa Victoria Perata Argomedo. De igual manera, hacemos extensivo el saludo a los señores fiscales, a nuestro invitado de hoy y a todos los dignos asistentes. Seguidamente tendremos las palabras de inauguración del curso de Violencia de Género y Ciberdelincuencia a cargo del doctor Dani Campana Añasco, fiscal superior de la Fiscalía Superior de Violencia contra las Mujeres y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte. Doctor Campana, buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. Señores fiscales superiores, provinciales, fiscales adjuntos y todos los que nos acompañan en esta tarde. En primer lugar, sean mis primeras palabras para agradecer a los organizadores de ese evento, que junto con la Fiscalía Superior Especializada en Violencia de Género, ha tenido la activa participación y, por qué no decir, la iniciativa de organizar este curso en la persona de la doctora Yulisa Vega Vigil, fiscal provincial del cuarto despacho de la segunda Fiscalía Corporativa de Comas Independencia, especializada en violencia contra la mujer. Siempre preocupados por la capacitación de entender estos nuevos temas que nos competen a nosotros como fiscales especializados en nuestra lucha contra toda forma de violencia contra la mujer. El día de hoy queremos presentarles nuestro primer evento denominado la ciberdelincuencia de género, que no es otra cosa que la violencia de género ejercida por el agresor a través de las redes sociales. Esta violencia de género, que aunque afecta a mujeres de todas las edades, especialmente a las que se encuentran en edad adolescente y a las que pertenecen al grupo LGTBI, no deja de ser un problema que debe ser abordado desde una perspectiva, como dice nuestro evento de género, y para ello hemos contactado a personas especializadas en el tema, como es nuestro ponente del día de hoy, el doctor Ángel Ubaldo González Farfán, quien es fiscal superior de la unidad fiscal de ciberdelincuencia del Ministerio Público. Es decir, es una fiscalía también especializada en el abordaje de esta nueva forma, digamos así, de criminalidad contra personas vulnerables. En realidad, en nuestro país no hemos encontrado mayores estadísticas o datos que nos puedan centrar adecuadamente en lo que es esta violencia. Sin embargo, hay algunos datos que quisiera compartirles muy brevemente. 1 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia por Internet. El 23% de las víctimas de acoso tuvo que cambiar de correo electrónico y o teléfono. El 74% de las mujeres nunca denunció a la policía, ni siquiera en casos más graves de acoso. Un 73% de las mujeres ya se ha habido expuesta o ha experimentado algún tipo de violencia en línea, siendo considerada como grave el 18%, lo que equivale más o menos a unos 3 millones de mujeres en nuestro país. Es un tema bastante interesante. Y este ciclo de 4 conferencias que en una primera etapa hemos iniciado, que comienza el día de hoy, van a continuar 3 sesiones adicionales. Es un curso oficializado, tiene autorización de la Escuela del Ministerio Público, por tanto a todos nuestros asistentes les pido que puedan asistir a las 4 sesiones a efectos de obtener una certificación oficial porque el curso está debidamente autorizado. Sin más que decirles, porque la persona a la que queremos escuchar es a nuestro invitado del día de hoy en la tarde. Como les vuelvo a repetir, es una persona que está especializada en estas investigaciones de ciberdelincuencia de género, y agradeciendo también a la señora presidenta de nuestro distrito fiscal por habernos permitido conseguir la autorización para este evento, que nos llegó recién el día de ayer en la mañana, pero que ya la conocíamos con anterioridad de que había sido aceptada la capacitación oficial para todos los que han logrado inscribirse. También tengo que lamentar que la capacidad de poder
ingresar al aula virtual a más asistentes es limitada. Tenemos más de 348 inscritos, pero creo que solo un 40% de los que puedan acceder a hora temprana van a poder gozar de esta charla que nos va a dar el doctor Ángel Ubaldo. Esperemos que en posteriores momentos o en posteriores tiempos se pueda ampliar la capacidad de nuestra aula virtual para que más personas, más colegas puedan participar de temas tan importantes como el que empieza a tratar el día de hoy. También por razones propias de sus labores, la doctora Elsa Perata no ha podido acompañarnos esta tarde, pero ella expresa sus saludos y bienvenida a todos los asistentes a este evento y nos desea que sea de mucho provecho para todos nosotros, y por tal motivo voy a tomarme la atribución de declarar inaugurado nuestro evento e invitar formalmente a nuestro primer ponente, el doctor Ángel Ubaldo González Farfán, a que nos pueda deleitar con su primera charla magistral. Muchas gracias, Nayar. Buenas tardes con todos, muchas gracias. En primer término, gracias, doctor Dani Campana Añasco, fiscal superior coordinador de las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte, por la oportunidad. Por favor, extiéndale saludos a la señora presidenta, esa Victoria Perata Argomedo, fiscal superior del Distrito de Lima Norte, y también reciba los cordiales saludos de la fiscal superior Aurora Castillo Fuerman, fiscal, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia de Lima. Bueno, en efecto, hemos querido comenzar abordando un título que de manera introductoria vamos a empezar a comentar. Una introducción preliminar, breve, de conceptos, sí, siempre ayuda. Comenzamos hablando de dato. Dato que de manera sencilla podría ser la información sobre algo concreto, un documento o un testimonio. Pero lo que nos reúne en esta ocasión es procurar conocer un concepto más técnico, ya que forma parte de nuestra legislación nacional, de todas formas. A partir de ello, traemos la definición de dato informático. Dato informático es toda representación de hechos, información o conceptos expresados de cualquier forma que se preste a tratamiento informático, incluidos los programas diseñados para que un sistema informático ejecute una función. Asimismo, tenemos lo que también se define como datos relativos al tráfico, que corresponde a todos los datos relativos a una comunicación realizada por medio de un sistema informático, generados por este último y que indica el origen, el destino, la ruta, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comunicación o el tipo de servicio subyacente, ¿no? Estas definiciones que traemos a comento se encuentran contenidas en el artículo 1 sobre definiciones justamente del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, o también conocido como Convenio de Budapest, suscrito por el Perú y vigente desde el 1 de diciembre del 2019 y por tanto forma parte de nuestra normativa interna, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. De esta forma, procurando buscar un concepto un poco pacífico en la criminalística, evidencia correspondería a todo material perceptible o no por los sentidos que se encontraría vinculada a una conducta punible. Ahora bien, el Manual de Evidencia Digital del Ministerio de Justicia del año 2017 indica que la evidencia digital es todo registro informático almacenado en un dispositivo informático o que se transmite a través de una red informática y que pudiera tener valor probatorio para una investigación. Bien. Para Maurice Francinet, especialista, la evidencia digital es cualquier información o datos de valor para una investigación que almacena, recibe o transmite un dispositivo electrónico. Bueno, los mensajes de texto, los correos electrónicos, las fotos y los videos, incluso las búsquedas por internet, representan para este experto alguno de los tipos más comunes de evidencia digital.
Siguiente. Sin embargo, esta clase de evidencia posee una característica muy peculiar. Es volátil. Decimos que es volátil porque evidentemente es mudable, es inconstante. De modo que conservarla o perennizarla una vez que sea identificada, una vez que sea hallada, debe ser el primer paso que debe de realizarse. Justamente para evitar su alteración o su modificación. Y si evitamos esto, procuramos que su contenido, por tanto, no se elimine. Y también nos sirve, evidentemente, para propósitos de nuestro caso. Para lo cual, a fin que sea analizada posteriormente por un perito, como por las propias partes que lo requieran, se pueden, pues, adquirir los duplicados que se necesiten, con toda confiabilidad. Siguiente, por favor. En nuestro Código Procesal Penal podemos encontrar el término evidencia, pero no evidencia digital. Sin embargo, sabemos que por el principio de libertad probatoria que rige nuestro sistema procesal penal, podemos acreditar los hechos que recogemos, que investigamos y que imputamos. La Casación 438-2017 Cusco señala en su fundamento 10º que todo se puede probar por cualquier medio, siempre que no sea ilegal. Siguiente. Bien. Evidencia digital, dato informático. Vamos ya poco a poco entrando al campo. Recordemos, como bien lo había señalado el doctor Campana, que todo este fenómeno de la ciberdelincuencia no es ya tan nuevo. El uso indebido de la digitalización, las redes informáticas y la propia información electrónica han provocado, pues evidentemente, la aparición del fenómeno de la ciberdelincuencia. Ciberdelincuencia a partir de la cual se busca sancionar conductas específicas que involucran, pues, el uso de tecnologías digitales, evidentemente. Para ello, cabe mencionar, para nuestros propósitos de investigación, que la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, a partir de la emisión de la resolución de la Fiscalía de la Nación 1503-2020, tiene como función principal brindar acompañamiento técnico a los fiscales a nivel nacional durante la investigación de los delitos informáticos y también en el delito de estafa agravada, y también en aquellos casos en los cuales la obtención de prueba digital sea determinante para la investigación. En dicha labor que efectuamos, se brinda información de dónde y en qué forma recabar datos, que ya vamos conociendo en su concepto, datos relevantes para los casos fiscales, según el contexto de los mismos, ¿no? Por ejemplo, en un delito informático podrían aparecer, además de un mensaje de texto fraudulento que cualquier persona podría recibir en su teléfono, un correo electrónico, o hasta una dirección completa, ¿no? Naturalmente fraudulenta, en la que podríamos identificar aún una cantidad mayor de datos por analizar. Más allá de las actuaciones convencionales que podemos aplicar al abordar una investigación y calificarla, dentro de un contexto de información bancaria, fuera de la solicitud regular de estados de cuenta o movimientos de operaciones, toda esta serie de datos que se puede encontrar termina, pues, complejizando el uso de esta información, ¿no? Entonces, después la ciberdelincuencia es el producto del uso indebido de estas redes informáticas y de información electrónica. Pero, ¿de qué modo se vincularía también este uso indebido con un caso de vuestros despachos especializados en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? ¿No? Regresando un poco al tema. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Aquí tenemos, evidentemente, el catálogo de delitos que son de vuestra competencia, un poco paralelo a los que llevan
las fiscalías corporativas especializadas en ciberdelincuencia de Lima Centro. Y bueno, tendríamos que encontrar algún común denominador en que podríamos encontrar algún tipo de evidencia que sea manejable y común para ambos tipos de investigaciones. A partir de ello, para los efectos prácticos de este pequeño inicial taller, se ha querido procurar buscar a partir de qué medios podríamos justamente encontrar esos datos que nos servirían para respaldar, para robustecer nuestra teoría del caso. Siguiente, por favor. A ver, en el proceso de análisis forense, un investigador establece los siguientes pasos, los que podemos ver en la diapositiva, ¿no? Los cuales están normados o estandarizados internacionalmente, haciendo que una labor de peritaje se refleje pues, en un producto final de óptima calidad. ¿No? Este cuadro nos está mostrando en el primer término, en el lado izquierdo, el primer paso, ¿cuál es? La identificación. Entonces, siguiente por favor. ¿Dónde podría yo encontrar el dato informático en algún caso o en alguna evidencia relevante? Tratando siempre de no apartarnos de los casos que son de vuestra competencia, además de las diligencias convencionales con las que todos iniciamos un caso, también existe información que debemos aprender a identificar. Esto siempre partiendo del supuesto en el que un caso de vuestra competencia comprenda o se haya relacionado de alguna forma con un entorno digital. Vamos a comenzar entonces por procurar identificando esa evidencia. Eso sí, lo que no debe confundirse con una labor pericial de abordaje de escena, de identificación, de perenización y análisis, pues ellos comprenden pues procedimientos mucho más específicos que sin embargo ha ocurrido y ocurre que si muchas veces el perito no conoce el dato que se requiere en un caso, entonces el análisis de la evidencia colectada puede ser incompleta, pese a tener la oportunidad para poder obtenerla, ¿no? Dicho esto, si quisiéramos establecer fuentes de dónde podría provenir dentro de un entorno digital algún dato relevante para las investigaciones, vamos a empezar a prestarle atención a todo aquello en donde se puede encontrar información electrónica o parte de las redes por donde ésta circula, ¿no? Y considerando entonces esta nuestra realidad de fiscalía especializada, en mayor o menor medida, podríamos afirmar que en vuestros casos, esta podría encontrarse pues en un equipo telefónico, en redes sociales, en un correo electrónico, una computadora, un USB o pendrive o dispositivo flash, como también se le conoce, una memoria externa, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahí vemos una parte de ellas. Siguiente. Redes sociales. Bien, siguiente. Vamos a comenzar con lo que podría encontrarse en un equipo telefónico. Bien, convencionalmente cuando tenemos un caso y podemos contar con un equipo telefónico, sabemos que podemos efectuar un registro manual descriptivo del mismo, ¿no? Ver sus archivos, procurar hacer pantallazos o screenshots, como se les conoce. O también podríamos de pronto aplicar un análisis digital forense, procurando desbloquearlo, haciendo una recuperación y búsqueda de archivos involucrados finalmente. Sin embargo, muchas veces ello, aunque parezca raro, no suele ser del todo completo. Considerando que la fuente examinada, que sea un teléfono, ya sea con la autorización de su titular o bajo un mandato judicial, vamos a sortear estos escenarios, un equipo telefónico entonces podría brindar archivos e información a la que se le puede llegar, pues, ¿no? Con esta revisión manual.
Y bueno, pero podríamos también recabar otros datos potencialmente útiles para nuestro caso, como cuáles. En primer término, los metadatos. ¿Qué se sugiere? ¿Qué se sugiere con el término metadatos? A ver, los metadatos en puridad no son sino los datos de los datos. ¿Qué quiero decir con ello? Por ejemplo, una fotografía hallada en un equipo telefónico no solamente nos va a mostrar la foto en sí, sino puede también, está en la capacidad de señalarnos detalles del lugar desde donde ésta se obtuvo. Naturalmente, siempre que fuera tomada con dicho equipo. De este modo, no solo contaremos con la foto misma, sino con el lugar donde fue tomada. Podemos obtener la misma información de algún video grabado con el mismo equipo, el tipo de formato que se ha usado, el cual posteriormente podría ser comparado con un formato de video que podría estar siendo materia de una difusión o propagación. Y claro, también podríamos geolocalizarla, la cual, por otras herramientas de búsqueda que se hacen en Internet, nos podrían indicar el lugar exacto desde donde se tomó esa fotografía, desde donde se realizó esa filmación. Bien. Ahora, tengamos en cuenta que si estos archivos se toman a través de algún tipo de aplicativos, y les voy anunciando, adelantando, como ejemplo concreto, WhatsApp, y no directamente desde el equipo telefónico, entonces estos datos sencillamente no aparecerán, dadas las bondades del aplicativo de mensajería que encripta todo lo que se comunica entre dos equipos. ¿Qué otros datos podríamos encontrar a partir de un equipo telefónico? El historial de ubicaciones que está presente en las cuentas de Google, ¿no? Allí se guardan los lugares de donde se ha desplazado el equipo telefónico mismo. Ello podría ayudar a determinar en dónde se ha encontrado determinada persona que portaba el equipo. De similar forma, es posible, no se puede descartar que esa opción pueda ser desactivada manualmente por el usuario, pero es una posibilidad potencialmente para usar, ¿no? Otro de los datos que se puede encontrar en un equipo telefónico es el historial de navegador por Internet o actividad web. Al igual que en una computadora, puede estar almacenando información que nos permita vincular el uso del equipo telefónico para múltiples funciones, no solo para el propio uso del correo electrónico, sino para otras búsquedas específicas o enlaces con otros equipos. ¿Cuándo y durante cuánto tiempo? Muestra también la ubicación, el acceso a las apps, los números de IP. ¿Qué es la IP? IP es el Internet Protocol, protocolo de Internet, que en pocas palabras es el número con el cual se identifica a un usuario que entra a Internet, ¿no? También podemos encontrar como datos el registro de zonas Wi-Fi o de conexión. ¿Y ese dato para qué nos podría servir? Nos brinda información de las zonas y los lugares desde donde pudo conectarse el equipo a una red. Eso podría ayudar a determinar el momento en que una persona se ha encontrado conectada desde alguna zona determinada. Entonces, estos datos no necesariamente van a aparecer en un análisis digital forense si es que no se solicita o si es que sencillamente no lo sabemos encontrar. Teniendo la oportunidad de poder ubicarlos, sería muy importante siempre prestarle atención y de alguna u otra manera podría reforzar nuestra teoría del caso. Siguiente, por favor. Cuando tenemos una computadora o un ordenador, la búsqueda de los datos puede ser similar a la de un equipo telefónico, porque en buena cuenta es como una pequeña computadora también nuestro teléfono, en cuanto a las partes del historial del navegador y el registro de zonas Wi-Fi o de conexión que acabo de indicar hace unos momentos. Sin embargo, mientras se cuente, claro,
con la oportunidad de poder acceder a una computadora encendida en puntuales casos de proposiciones, por ejemplo, a niñas, niños, adolescentes, o difusión de imágenes, ¿no? En los delitos de violación a la intimidad, el acceder a los denominados datos transitorios puede resultar muy relevante, desde que a través de estos datos podríamos vincular a esa computadora encendida, en primer lugar, con alguna conexión a redes. En segundo lugar, con sesiones de usuario activadas. Es decir, ¿qué son las sesiones de usuario? Es cuando una persona está intercambiando información o algún tipo de diálogo con otra. Y también los datos de caché. ¿Qué son los datos de caché? Es el modo como pues la computadora reutiliza datos que ya tiene previamente almacenados, haciendo que al momento que accedamos a ellos sea mucho más rápido. Y ello nos puede ayudar a saber el patrón de búsqueda o el tipo de archivos que se hayan podido estar intercambiando, ¿no? Y todo eso de manera circunstancial, lo veremos más adelante, nos puede ayudar a vincular mejor a una persona dentro de una investigación en los delitos de vuestras competencias. Naturalmente, si la computadora está apagada, esta información se puede perder. Siguiente, por favor. En cuanto al uso de aplicativos de mensajería como WhatsApp o de redes sociales como Facebook, Messenger, Instagram, ¿no?, que poseen información, lo mismo que algunas apps, puede ser naturalmente, qué duda cabe, relevantes para su caso. Mientras que el acceso que hemos estado explicando pueden ser naturalmente recabados aquí en el país, los datos que en cambio estoy mencionando en estos instantes, ya sea de productos o servicios, son recabados de proveedores internacionales, que será materia que expondrá la próxima semana la señorita fiscal de la Junta Superior, mi colega Elisa Gómez, y el cual está vinculado también a las funciones que cumple nuestra Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradición desde el Ministerio Público, en donde vamos a encontrar una gran cantidad, una significativa cantidad de información muy válida y también muy importante, que no he querido tocar en esta primera charla inicial porque es un capítulo que lo hemos organizado de tal manera que va a ser más didáctico que lo entienda de manera separada y puntual. Siguiente, por favor. En un correo electrónico. Bueno, ¿qué podemos encontrar en un correo electrónico? Sí, yo lo puedo visualizar, me muestran el correo y veo el contenido. Bueno, un correo electrónico por su propio contenido evidentemente podría señalar o no información relevante. Sin embargo, podemos identificar otros datos que nos pueden conducir a la persona que es la autora de este correo. Los datos de cabecera de un correo electrónico nos permiten conocer todo un bloque de información de un correo electrónico. Puntualmente, información sobre su emisor, su receptor, su fecha y hora, las direcciones IP, los servidores de correo, la recepción e identificación del mensaje. Oye, pero ¿sabes qué? Quien ha enviado el correo, pues, sale inmediatamente ahí en el correo que me lo ha enviado, pero puede utilizar naturalmente un nombre que no es el verdadero. Sin embargo, en los datos que se contienen en la cabecera, sí vamos a saber evidentemente quién está detrás del correo a partir de todos los datos que se ha servido para hacerse de una dirección IP y los demás datos que nos pueden, de manera muy precisa, indicar quién es el autor. Próximamente, podría anunciarles que contará, entre otras herramientas, con manuales instructivos de fácil aplicación que nos van a permitir recabar esta información para correos electrónicos de Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook y Thunderbird, que serán emitidos por nuestra institución. Y conociendo, como había indicado el ya mencionado número de IP, podemos instar la autorización judicial para que las empresas de comunicaciones nos proporcionen los datos de su propietario. Sin embargo, a su vez también, sin necesidad de acudir a
a la orden judicial, podemos conocer, a partir del uso de motores de búsqueda que están en Internet, la ubicación de esa IP, con lo cual podríamos conocer al menos el lugar desde donde vendría operando. Siguiente, por favor. Es una pequeña muestra de las capturas que se pueden encontrar fácilmente cuando se usan estos motores de los que les estoy indicando. Siguiente. Bien. Hasta aquí lo que he querido mencionar es una parte de los datos que están contenidos en la mayoría de medios que de alguna u otra forma pueden ser de común denominador y muy vinculados al tipo de investigaciones que nosotros estamos conociendo, que vosotros están conociendo en el marco de sus competencias. Sin embargo, no quisiera desaprovechar esta oportunidad para que este tema no solo se limite a la identificación de estos datos más comunes, que de manera complementaria a un análisis forense, que duda cabe, ¿no?, puede encontrar el caso que manejan sus despachos especializados, sino además quiero compartir con ustedes cómo es que esta información se recomienda ser presentada ante un tribunal, conforme lo sugiere, recogiendo las sugerencias de un expositor norteamericano, un abogado de la División de Ciberdelitos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Los norteamericanos establecen técnicas de imputación para los casos de delitos informáticos o cibernéticos, como se les llama, que no son tan diferenciadas de las que usamos en casos convencionales, pero vale la pena conocer un poco de qué se trata a partir de las pautas que estamos viendo en el slide, ¿no? La primera, la evidencia propia de las computadoras o teléfonos o redes sociales y la información de los proveedores de servicio, ¿no? Siguiente slide, por favor. Bien. Todos estos equipos siempre poseen algún tipo de información. Debemos partir siempre de esa primera premisa. Luego, debemos analizar los datos contenidos en esos equipos. Siempre revelan información de quienes los usan. Tercero, esa información siempre va a manifestar determinada forma de actividad humana o conducta. Naturalmente, los proveedores de servicios nos van a proporcionar esa información de suscriptor, datos de tráfico y datos de contenidos que, como ya les anuncié la próxima semana, con mucho detalle les va a explicar la doctora Melissa Gómez. Entonces, todos estos pasos previos permiten contextualizar un propósito vinculado a la conducta que podríamos estar incriminando. Miren qué interesante. Complementado naturalmente con otros elementos de convicción o pruebas como directamente ya conocemos o ya podríamos estar recabando. Entonces, en esta primera pauta, la evidencia propia de los aparatos y la información de los proveedores de servicio se concatenan. Segunda, por favor, siguiente. La segunda pauta que nos sugieren son las llamadas evidencias circunstanciales. Lo circunstancial, evidentemente, es lo que indirectamente podría ayudarnos a probar un hecho, ¿no? Lo que nos permite, pues, deducir la existencia de uno, ¿no? Bien, una evidencia digital proviene de un aparato, sí, pues, pero no de una persona, ¿no? Cuando necesariamente no es hallado operándolo. Sin embargo, hay que atender las circunstancias que vemos a continuación, como son la de acceso. ¿Acceso a qué? A los recursos informáticos, los conocimientos que se tienen del mismo, algún grado de manejo de los aparatos en sí, o la familiaridad con los hechos específicos que estamos vinculando al hecho que criminamos, la propia posesión de contraseñas, hace pues que estos conocimientos sean especiales o vinculados a la persona que estamos investigando. También la oportunidad, que es el registro del uso de los aparatos en el momento que cometido un suceso. El motivo, ¿no? Sea venganza, despecho, dinero, codicia.
e incluso hasta el estado de salud mental de quien se investiga. Y siempre complementado con otros elementos de convicción, como testimonios o exámenes, ¿no? Siguiente, por favor. La última pauta que se nos sugiere siempre atender al momento en que ya hacemos uso de estos datos es analizar las tácticas comunes de defensa en los casos que se debate, pues justamente evidencia electrónica, ¿no? Y de qué manera rebatirlos. Siempre se afirma, comentan, que las estrategias claves en todas partes son de pretender confundirlo todo, de referir que la tecnología requiere especialización para el uso y que se procura siempre implicar motivos de culpa, ¿no? Siguiente. Siguiente, por favor. Bien. Confundirlo todo es, pues, indicar que la tecnología es confusa, ¿no? Cualquiera podría haberlo hecho. Para ello, lo que procuramos siempre es simplificar, explicando todo desde un inicio, ¿no? Pero de forma sencilla, apoyándonos siempre en material audiovisual. Las evidencias digitales son tan exactas como una prueba de ADN, una impresión dactilar, son únicas, ¿no? Siempre se afirmará también que la tecnología requiere de conocimientos especializados. Bueno, los antecedentes que como usuario de una computadora, de un teléfono, y la vinculación con la calidad de estos siempre van a engarzar, siempre van a vincular a su usuario. Más aún si revisamos el historial de uso, siempre van a evidenciar lo contrario a esta afirmación de que siempre se va a requerir de conocimientos especializados, cuando no es así necesariamente. Siguiente, por favor. También se indica que implicar motivos de culpa, como que los aparatos podrían estar hackeados, que ingresaron un virus o que acaso le suplantaron la identidad al investigado, no es de resistencia. Se debe probar, evidentemente, para afirmar eso, quién más pudo tener acceso, así como la existencia de aquellos malwares o virus que hayan podido supuestamente ingresar a los aparatos. Para ello nos respaldamos en una muy buena cadena de custodia que descarta cualquier tipo de alteración y una buena explicación de los métodos de preservación forense que se aplicaron en la evidencia que descartará pues estas afirmaciones. El uso de la identificación de los datos, el buen uso y procesamiento de la información electrónica es todavía un reto en las investigaciones fiscales a nivel nacional. El camino para hallar un nivel mínimo de comprensión digital es todavía una deuda pendiente con todos los despachos fiscales a nivel nacional, y lo que se quiere justamente es procurar identificar en dónde puedo encontrar ese dato, esa información electrónica que podría servirme puntualmente para mi caso en concreto. Necesitamos, no solamente en los delitos informáticos que ve las Fiscalías Especializadas de Ciberdelincuencia de Lima Centro, sino también todos los demás despachos a nivel nacional, empezar a entender un poco más de informática forense, que poco a poco, qué duda cabe, todo este mundo digital nos está empujando a eso, y allí es donde se encuentran los datos. Sin embargo, poco a poco sabemos que vamos a empezar a empaparnos de ese tema, y como lo había indicado a medio desarrollo de esta primera charla, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia está ya siempre a poder atender todas aquellas solicitudes en donde ustedes consideren que la evidencia digital pueda ser determinante para el desarrollo de sus casos. Nosotros contamos con un equipo de ingenieros informáticos que nos ayudan justamente a desentrañar, a desenvolver dónde se encuentra esa evidencia, y también procuramos hacer que la información que se pueda recabar
por parte de instituciones privadas nacionales o hasta internacionales, sea también de un impulso. Muchas gracias, doctor, por su interesante y magnífica exposición. Finalizada la presentación de nuestro ponente, daremos inicio a las rondas de preguntas. La primera pregunta es, en los delitos de exhibiciones obscenas a través de medios electrónicos, considerando que los autores del delito usan diversos usuarios falsos, ¿qué entidad es competente para coadyuvar con la identificación del presunto responsable que habría creado las mismas? A partir de la consulta, un rápido juicio de subsunción. Comencemos con lo que es el caso de las competencias de las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia de Lima Centro. Dentro del catálogo de la ley 30.096, modificada por la ley 30.171, en el artículo 5 existe el único delito contra la libertad sexual, es el de proposiciones a niñas, niños y adolescentes con fines sexuales, ¿no? El tipo penal indica que a través de internet u otro medio análogo contacta, se agota la conducta con el solo hecho de contactar con un menor de 14 años para solicitar obtener de él material pornográfico o llevar a cabo actividades, ¿no?, similares. Ese es un delito que es competencia de los despachos especializados. Fuera de ello, debería yo asumir que ante un caso como el que se indica, tendría que ser algún despacho de las fiscalías comunes. Tengo entendido, habíamos estado observando aquí el catálogo de delitos que son de las competencias de las fiscalías de violencia de género, que este delito que acabo de mencionar está también dentro de sus funciones, ¿no? Está, me parece que está dentro voy a señalar, me parece que está dentro del artículo 183b del Código Penal, con la sola diferencia que entre el que acabo de mencionar de ciberdelincuencia y el de ustedes, el de ciberdelincuencia debe realizarse a través de internet u otro medio análogo. En cambio, el 183b no menciona esa frase. Fuera de ello, ¿dónde se tendría que ¿quién sería competente para conocerlo? Reitero, tendría que ser un despacho común. La segunda pregunta es, sabiendo que existen nuevas plataformas digitales a través de las cuales se ofrecen fotos y videos de desnudos, ¿correspondería la intervención fiscal? Sabiendo que pueden utilizarse estas vías para promocionar u ofrecer servicios sexuales. Parecería que estamos hablando de una oferta de servicios pornográficos, es lo que puedo entender. Si acaso esa conducta es típica, yo entendería que no dentro del contexto que lo están explicando. La tercera pregunta sería, ¿ante quién solicitamos el historial de navegación por internet y registro de zona Wi-Fi del equipo móvil? Eso se hace explorando el propio equipo. Naturalmente nos va a dar esa información. Las pautas que les explicaba en esta primera charla, se trata a partir del examen de los propios equipos, ¿no? Es información que no necesariamente va a implicar una pericia, un análisis digital forense, porque son los propios peritos los que saben que este tipo de extracción de información se podría realizar, ¿no?, a partir del propio equipo. Ahora bien, sería interesante también tratar de redondear un poquito la idea, que este medio de prueba sea pues actuado a través del respaldo de algún efectivo policial. Estoy siempre tratando de aterrizar en un caso concreto para hacer de esta charla lo más práctica posible en ese sentido. ¿Y por qué el medio de prueba tendría que ser un policía? Porque si evidentemente mañana, más adelante, ustedes, y estoy seguro, van a tener la expertise para poder desarrollar algún tipo de este descubrimiento de datos, no sean pues ustedes los que los realicen, sino que los realice la policía, ¿no? Para mañana más tarde ser ofrecido como medio probatorio.
policía que participa en la extracción de estos datos a fin que no se tengan mayores inconvenientes pues al momento de su ofrecimiento, ¿no? Y reitero, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia con sus ingenieros informáticos les podrían ayudar orientándoles en dichas diligencias, de modo que logren pues obtener esta información puntual, ¿no? Que no necesariamente, como repito, implica la realización de una pericia forense. Respecto a esto, a fin de recabar las pruebas, tengo una experiencia que llevé a cabo cuando estuve en la Fiscalía de Trata de Personas. Yo remití los celulares a alta tecnología que está en Avenida España, a la unidad encargada o especializada para realizar las diligencias pertinentes con las cadenas de custodia. ¿Eso sería necesario o solamente con alta tecnología o también con las comisarías de cada jurisdicción? Ahí hay un detalle y bueno, hay que decirlo como son, es una problemática, esto se ha desbordado un tanto. La División de Investigación de Delitos de Alta, la Divindad de la PNP, tiene un marco normativo. Ellos son competentes justamente para conocer investigaciones por delitos informáticos. Y nosotros sabemos a partir de la ley 30.096 cuáles son esos catálogos, esos delitos informáticos, ¿no? Sin embargo, ellos solamente apoyan a sus propias unidades policiales y de PNIC en determinados casos para algún tipo de diligencia en especial. ¿Y a qué voy con esta explicación previa, doctora Lina? Que la Divindad a nivel nacional recibe todo cuanta petición de análisis que se tenga que realizar a una computadora, a un equipo, cuando de pronto se trata de un caso que no es un delito informático. Y entonces eso ha hecho que actualmente la Divindad rebalse en su capacidad de atención y finalmente pues no sea quienes tengan que conocer de este caso. Si hay oportunidad para verlo, conocerlo a través de una EPINCRI del sector, y justamente eso es lo que siempre están recomendando los propios efectivos de Divindad. Pero si el caso no es un delito informático, realmente no es competencia de ellos, ¿no? Hay un poco una suerte de no sé si llamarlo de manera correcta, confundir un poco, de que cuando aparezca de pronto algún tipo de dato electrónico, inmediatamente se necesite ser de conocimiento de divindad, cuando ello realmente no es así. Daniel Alejandro Recra Riofrio. En los equipos reiniciados al estado de fábrica, ¿es posible extraer la información? Un equipo reiniciado. No te sabría señalar con certeza, en tanto no sé qué tipo de equipo sería, no sé en qué estado está. De pronto, si un equipo tú consideras que está reiniciado, no, tendríamos en todo caso que buscar una consulta muchísimo más especializada con un perito. Lo que sí te puedo indicar al respecto es la recomendación que estaba indicando en el momento del abordaje de los equipos, es decir, de los datos en general, que es su característica volátil. Lo que siempre nos suelen indicar cuando tenemos la oportunidad de incautar un equipo telefónico de una persona investigada o acaso de poder recibir el equipo telefónico de una agraviada, porque siendo la parte agraviada denunciante no lo podemos incautar, podemos recibir para un examen, calidad de préstamo, ¿sí? Es que el equipo sea colocado en modo avión, con las actas y los cuidados respectivos de por qué se está colocando. El modo avión de un equipo telefónico, sea cual fuere su marca, va a permitir que no pierda los datos y no sea también manipulado o sea borrado desde otro equipo telefónico, ¿no? Eso sí te podría indicar con certeza. Es lo que siempre nos puntualiza mucho, nos ayuda mucho a perenizar toda la información que contenga. Mejor que colocarlo en alguna bolsa Faraday, mejor que colocarlo envuelto en aluminio, que no está de más poder hacerlo, agotando cualquier otro cuidado, pero colocarlo en modo avión es lo principal, es lo que asegura mejor la información que se tenga. La siguiente pregunta es, en caso
el acosador haya sido denunciado por su víctima y a pesar de ello continúa enviando solicitudes a sus hermanas, incluso creando cuentas falsas, se refieren a todas las redes sociales. ¿Es factible también que se interponga otra demanda por acoso a la misma persona, dado que ya a la víctima no la molesta? Yo instaría a hacer un poco hacer más continuas las propias herramientas procesales con las que contamos. A ver, tenemos el artículo 312 del Código Procesal Penal, que son las medidas anticipadas, ¿no? Creo que indica, excepcionalmente, para evitar la permanencia del delito o la prolongación de sus efectos lesivos, se puede pedir como medida real, a pedido de la parte legitimada, algún tipo de acción. Podríamos demandar esa cuenta, no solo con una orden judicial, sino también darle cuenta al mismo proveedor internacional demandándola. Podríamos instar a eso, a partir quizá incluso de una solicitud de cooperación internacional, o en su momento, ¿no? Ya no tanto de un pedido de parte legitimada, sino a pedido del fiscal, está el artículo 297 sobre suspensión preventiva de derechos. A ver, cuando resulta necesario para evitar ¿qué? La reiteración delictiva, ¿no? Aquí sí nos pide un poquito más, nos piden suficientes elementos de convicción, probatorios de la comisión del delito, que desde luego seguramente los vamos a contar, y sobre todo establecer el peligro concreto, ¿no? En atención específicamente a la modalidad y las circunstancias del hecho que lo ameritan, ¿no? Entonces, a partir de eso se podría estar lo que se conoce como una prohibición, al menos temporal, de este tipo de herramientas. Esto podría ser también una forma complementaria como poder anticiparnos un poco a este tipo de problemas. Luis Alberto Reyes Rodríguez. ¿Qué tipo de solicitudes se pueden formular ante la Fiscalía de Ciberdelincuencia cuando se encuentra evidencia digital? Cuando se encuentra evidencia digital, a ver, quiero entender que lo que estás, colega, preguntando es respecto de las diligencias que podría realizar un despacho que conoce un caso por un delito informático, o acaso los acompañamientos técnicos que realiza la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. No entiendo del todo bien la pregunta. Solo para acotar, ¿no? Hay una pequeña diferencia. A ver, quiero tomarme nuevamente un ratito en explicar esto. La Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, la UFEC, es una unidad fiscal superior que presta acompañamiento técnico a nivel nacional a todos los despachos fiscales que puedan estar llevando a cabo alguna investigación por delito informático, por estafa agravada contenida en el artículo 196A, numeral 5, o a aquellos delitos en donde la evidencia digital sea determinante, ¿no? Allí, una vez que recibimos una solicitud a través del portal de UCIBER que está en nuestro sistema de la Fiscalía, nosotros, es fácil de llenar, se llenan 5 campitos con el número de la carpeta, inmediatamente se genera una atención. Nosotros podríamos estudiar el caso con el despacho solicitante y tratar de establecer dónde encontrar justamente esto que estamos hablando. Claro, de manera adecuada al caso, ¿no? Aquí hemos querido presentar aquellos datos que podrían vincularse un tanto de manera más común justamente a los delitos que ustedes conocen. Distinto es cuando vemos casos de fraude informático, proposiciones a niños, cuando vemos estafas agravadas, cuando vemos otro tipo de delitos, violaciones a la intimidad, propagación de imágenes, etc. Entonces, de eso se encarga la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Hace solamente acompañamiento técnico. No tiene competencia material. Sin embargo, a partir del 15 de junio del presente año, se ha creado la Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia solo de Lima Centro. Hay 4 despachos fiscales provinciales que sí están asumiendo competencia material para conocer delitos informáticos, estafa agravada 196 al numeral 5 que acabo de indicar, pero solamente dentro de lo que es Lima Centro.
Entonces, de esta manera que quería un poco aprovechar para puntualizar bien cuáles son las funciones y las competencias que estamos ofreciendo. No sé si ha quedado claro o quieres ajustar un poco tu pregunta, colega, para poder, no quiero quedarme con la gana de, creo, no poder haber comprendido del todo. Bueno, hay otra consulta también de Clarisa Ramos Solís. ¿Cuál es el límite entre la realización de estas prácticas de investigación en delitos de ciberdelincuencia frente al derecho de inviolabilidad de comunicaciones? ¿O en qué supuestos se pueden requerir judicialmente, dice, la autorización respectiva para obtener información relevante desde un equipo de celular o una computadora incautada? Vamos a tener más de un escenario en donde podamos nosotros instar por una orden judicial o, en efecto, poder contar con la información propiamente del equipo. Vayamos a la pregunta. En efecto, el levantamiento del secreto de las comunicaciones en el Código Procesal Penal nos exige, para la mayoría de delitos, sostener que se trata de un hecho punible con un extremo privativo no menor a 4 años, ¿no? Sin embargo, para los delitos informáticos se tiene un propio marco legal en donde no se señala un marco normativo y se puede solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. ¿Cuál es el límite? El límite, naturalmente, podría ser, en primer término, tratándose del tipo de delitos, el marco normativo que nos señala el Código Procesal Penal, o de lo contrario, el catálogo de delitos que nos señala la ley 26697. Entonces, ¿qué otras alternativas nos da la norma para poder nosotros poder acceder no necesariamente al levantamiento del secreto de las comunicaciones, sino también poder contar con otros mecanismos mediante los cuales podamos acceder a esta información? Podríamos abordarlo desde una videovigilancia, que hay una fórmula abierta contenida en el Código Procesal Penal, en donde podríamos nosotros practicar este tipo de diligencias que de alguna u otra forma también nos permiten, siempre a partir de determinados requisitos. Las medidas restrictivas o limitativas de derecho en el Código Procesal Penal siempre nos exige presentar suficientes elementos probatorios de la comisión del hecho para poder nosotros estar con un permiso judicial para poder practicarlos, evidentemente, ¿no? Hay otra consulta de la doctora Ángela Cabezas. Si podría precisar cuál sería la forma correcta de efectuar la incautación de un teléfono móvil para preservar la información y evitar que se borre. Evidentemente, como estaba indicando, lo principal es colocarlo en modo avión. El marco, las circunstancias en cómo estoy incautando el equipo telefónico, bueno, debo asumir que se trata, ya sea de un mandato judicial previo o se trata de un caso en flagrancia, no lo sé, pero asegurar el equipo naturalmente requiere, en primer término, colocarlo en modo avión. Es lo que siempre los especialistas han recomendado. De esa forma, la información que contiene no será borrada, no será alterada, sobre todo de manera externa, que aparentemente no es aparentemente conocida, pero es potencialmente posible, y cada vez se están conociendo casos en donde se puede realizar ese tipo de borrado. Principalmente eso, como reitero, colocar el equipo telefónico en modo avión. Jocelyn Llovera Serna dice, ¿dónde se lleva a cabo la diligencia del levantamiento de comunicaciones dispuesto por el juez para visualizar un celular incautado? Vamos a tener allí más de un lugar, evidentemente. Si no contamos o no lo considera necesario el criterio fiscal de poder realizar un peritaje ante la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, que es el lugar donde se tendría que efectuar,
se lleva naturalmente con su cadena de custodia el teléfono que ha sido incautado. Para ello, previamente, la oficina de peritaje siempre nos puntualiza y nos indica, antes de solicitar cualquier tipo de diligencia, siempre se requiere una disposición fiscal donde se está solicitando la designación de un perito, juramentación respectiva. En algunos distritos todavía piden juramentación, en otros no. Y se fija el objeto de la pericia, qué tipo de pericia se necesita analizar al teléfono. Llega la fecha acordada, se van a presentar y naturalmente para salvaguardar el contradictorio vamos a notificar a las partes procesales, sobre todo a quien es el titular del teléfono. Cuidamos el contradictorio con la defensa de la persona titular del teléfono y se realiza la diligencia. Ya sea en la oficina de peritaje se le dará las indicaciones. Hay teléfonos que están bloqueados, los más modernos, los iPhone, a veces tarda mucho en desbloquearse. Tengo entendido que la oficina de peritajes cuenta con muy buenos equipos y bueno, siempre a veces tardan más de lo debido, pero es cuestión de saber coordinar con ellos y se realiza. Si no se realiza en la oficina de peritajes, va a depender de qué tipo de información puntual se requeriría según el caso. Si no hace falta acaso realizar un análisis digital al equipo telefónico, sino saber puntualmente de la existencia de alguna llamada o alguna fotografía puntual en determinada fecha, en determinado día, y así de corta sería la pericia, se puede realizar naturalmente en un ambiente, bueno, ahora por las medidas sanitarias, en un despacho fiscal, operado naturalmente por un especialista, no sé hasta qué punto, quizá el mismo personal policial que participó, o una unidad especializada, y siempre salvaguardando el contradictorio, que las partes estén presentes, ¿no? Luz Angélica Pinedo Sánchez. Una persona denuncia acoso y chantaje a través de una cuenta de Facebook. Dice, si no accede a sus requerimientos sexuales, publicará videos íntimos. Sin embargo, a fin de no hacer caso, borró toda la información. Después esta persona se arrepiente y denuncia. ¿Cómo se recupera esa información? Para eso, naturalmente, como reitero, el apoyo a la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia está abierto para todos los supuestos que ustedes consideren. En cuanto a la consulta, no sé si se borró de dónde puntualmente, si se borró de una cuenta de red social, si se borró de un chat, de un aplicativo WhatsApp, si se borró de un mensaje de texto, no sé de dónde se borró. Que me perdone la doctora Melissa Gómez, solamente un poquitito. Si se borró de una cuenta social en Facebook, tenemos entendido que si lo borras de tu cuenta, ni el propio Facebook te va a poder nuevamente restablecer la información porque fue el titular de la cuenta quien lo borró. Si se borró de un aplicativo WhatsApp, es probable poder recuperar algún tipo de archivo desde el propio equipo. Para eso se tendría que utilizar, sí, una herramienta, una herramienta analítica. Tendría que llevarse el equipo a la oficina de peritajes. Allí cuentan con los equipos de extracción de información, vaciado, un volcado completo a partir del propio equipo, ¿no? Y habría que ver también el rango temporal. Muchas veces nuestros equipos almacenan información tan solamente por determinado tiempo. Hay aplicativos en los que nosotros podemos asumir que tenemos una conversación en chat desde hace bastante tiempo, pero poco a poco sabemos que si no borramos esa información, automáticamente el aplicativo, la empresa, borrará esa información. Ahora, a eso también le sumamos otros factores, como el tiempo en que uno puede estar programando cada cuánto tiempo va a estar borrando esa información. Entonces, son muchos factores los que podrían estar en juego, pero eso es en parte lo que puede suceder. ¿Hay una probabilidad que se pueda rescatar? Sí, dependiendo en dónde se encuentra o en dónde se encontraba almacenada esa información. Carmen González consulta sobre el caso de phishing o vision. ¿Cómo nos puede apoyar la Fiscalía de Ciberdelincuencia a fin de obtener alcances? Por favor, si ustedes conocen de algún delito informático, un fraude informático o de una estafa, ¿no? Agravada, puntualmente una y otra diferencia. En la estafa agravada numeral 5 del artículo 196A,
la persona perjudicada o agraviada de alguna u otra forma entrega o el intrusor accede a los datos de una cuenta de banco o de una tarjeta de crédito. En los casos de fraude informático, usualmente los perpetradores van contra los sistemas, van contra los datos que están almacenados, ¿no? La gran diferencia. En estafa agravada, directamente el caso va contra la persona, en el fraude informático contra los sistemas o los soportes. Dependiendo de cualquier tipo de caso, nosotros, como reitero, la unidad fiscal especializada, estamos ya a poder atender a través del portal UCIBE toda cuanto caso tenga. Aquí hay un factor, quiero permitirme unos pocos segundos, aquí hay un factor mucho de prevención. Todo siempre está pasando por el cuidado que hay que tratar de restablecer, no procurar compartir información, no compartir información en las redes sociales, tampoco mucho en internet, no compartir información personal, laboral, familiar, patrimonial, porque la ingeniería social, que en buena cuenta es cómo nosotros, digamos, los intrusores, se agencian de toda esa información que las personas vuelcan en sus redes sociales, en sus correos, en internet, que posteriormente es usada justamente para perjudicarnos, ¿no? Sobre todo patrimonial. Doctor, muchas gracias por su tiempo y por su disposición.